Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Estamos listos ya para nuestro estudio teológico. Estamos viendo la doctrina de la salvación y esto se llama soteriología en términos teológicos. Indudablemente es un tema apasionante porque es como la seguridad o la interpretación más segura de las Sagradas Escrituras de nuestra salvación. ¿Por qué nosotros estamos seguros que somos salvos? ¿Por qué nosotros proclamamos que somos salvos? Porque sería como decir... estoy viendo el invisible, no veo mi salvación a menos que haya señales indubitables de que yo fui salvo cuando creí en Jesucristo. Pero cuando creí en Jesucristo, indudablemente tengo que tener yo mis bases bien sólidas del por qué Jesucristo, a través de la fe por gracia, me hace salvo. Porque si no, cuando yo tenga que compartir mi fe con otras personas, pues no voy a convencer o no voy a lograr sentar una posición sólida delante de ellos, sobre todo si son religiosos de otras agrupaciones extra escriturales que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Se necesita tener fundamentos sólidos. El por qué Cristo me hace salvo. ¿Por qué es que Jesucristo repentinamente, después de no creer en nada ni en nadie, de repente empezamos a proclamar, soy salvo porque Cristo me salvó? Pero solo eso decimos y se ve algún cambio, gracias a Dios, se nota algún cambio en nuestra vida, se nota alguna obra que hemos realizado en la trayectoria de este camino, este tiempo de fe, este trecho largo ya de historial de relación con Dios, pero tenemos que saber el por qué Jesucristo nos hace salvos. Esto no es nada más de hacer creer a la gente, Cristo te salva, pero ¿por qué? ¿Cómo? Esto es lo que estamos estudiando hoy, lo que hemos venido estudiando en estos benditos días que nos permite Dios compartir a través de estos medios al mundo entero. Estamos bañando el mundo del mensaje del Evangelio. Estamos cumpliendo aquel sueño que Dios nos dio desde el principio de la obra del Señor aquí en El Salvador. Nos dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo veía muy lejos poder visitar toda la tierra, pero nunca ha sido tan cercana a los lugares. El mundo entero se ha hecho cercano a través de estos medios de comunicación tan impresionantes que el hombre ha diseñado, pero que Dios está usando para llevar su mensaje. Veamos entonces esta parte del tema, del gran tema de la salvación, las provisiones hechas por la resurrección de Cristo. ¿Qué provisiones hay? Ya vimos una buena parte, vimos una parte A, una parte B, ahora vamos con una parte C. Veamos entonces este tema, vamos a verlo despacio, una hora, y podemos extendernos si es necesario, en estos medios no tenemos limitación. Entonces, con el estudio de la resurrección de Cristo como una de las provisiones esenciales para nuestra salvación.
tal vez no hay otra tan esencial, básica y firme como la resurrección. La resurrección de Cristo es como la roca inconmovible que nos certifica que somos salvos. Vamos a ver en esta lección los beneficios de la resurrección. ¿Qué resultados o qué beneficios tuvo la resurrección de Cristo? Vamos con el número 1. Provee un fundamento firme para nuestra fe. Solo Dios puede levantar a los muertos. Es decir, Jesucristo levantó muertos, Pedro levantó muertos, Pablo levantó muertos, Eliseo levantó muertos, pero se volvieron a morir. Es decir, no se quedaron vivos, sino que se levantó este cuerpo mortal por un tiempo más. Ya estaba muerto, estaba sin vida, pero a través de una operación indudablemente poderosísima, el alma y el espíritu de aquel cuerpo muerto volvió a su lugar y levantó esa parte de barro que se había descoyuntado de la parte espiritual. Entonces, es cierto que hubo muchas resurrecciones en la historia, ha habido tanta resurrección, pero para volver a morir. No sabemos cuándo murió Lázaro, que fue resucitado al 4º día de muerto, sepultado ya descompuesto, lo levantaron de ahí de un grito impresionante: Lázaro, ven fuera. Eso no es muy común, no se ve, pero se ha dado. Entonces, creemos nosotros que muchos se han levantado para volver a vivir otro tiempo y luego han tenido que bajar al polvo de la tierra. Él probó que Él es Dios cuando levantó a Jesús de la tierra, de la muerte. Dios probó que Dios, en primer lugar, que Dios vive, que Dios existe, que le hay, como dice Santiago, y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar lo probó, que Él está ahí. Es Dios invisible. Está en el mundo espiritual y nosotros estamos en un mundo todavía como físico, donde se ve todo y creemos más lo que vemos que lo que no vemos. Pero eso no quiere decir que no exista el mundo espiritual. Claro que existe el mundo espiritual. Entonces Dios está en ese espacio, en ese ámbito invisible a nuestros ojos, pero real por sus hechos. Pero el hecho también, diríamos, la creación, todo lo que existe, el orden, el diseño, la mecánica, diríamos, la dinámica de la creación es asombrosamente reveladora. Y Romanos dice que su eterno poder y deidad es manifiesto por las cosas creadas. De tal modo que los que rechazan a Dios no tienen excusa, porque no ven al Creador, pero ven las cosas creadas. Y al parecer nada de lo que usted no ha hecho existe. Todo lo que usted ha podido hacer, eso es lo que está. Si ha hecho, diríamos, una casa, si ha hecho un mueble, si ha hecho alguna cosa, está ahí. O ya se quebró y se terminó, pero estuvo. Pero esto prueba la existencia actual de Dios, porque además de ser creado con una dinámica
tan asombrosamente calculada. Además de eso, la creación es sostenida, le da soporte, mantenida, diría yo, en armonía y funcionando al grado que los animales más pequeñitos tienen su alimento todos los días. Es asombroso. Pero la prueba indubitable a la que la Biblia se refiere siempre, cuando a Cristo lo interrogaron los fariseos, siempre señaló de alguna manera ese acto que estaba en el plano escatológico a punto de suceder, a pocos años, a pocos días de suceder. Mostraba él que iba a probar que Dios estaba vivo y que él mismo era el Hijo de Dios cuando se levantara de los muertos. Entonces una de la prueba que Dios está vivo y que Jesucristo, como dice la Biblia, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Note, en eso consiste la vida eterna. Pero Primera de Pedro 1:21 es categórico: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, aquí está un testimonio indubitable. ¿Por qué? Porque Pedro no está hablando de algo que le contaron, de algo que leyó, de algo que oyó, sino de algo que vio, oyó y palparon sus manos tocante al verbo de vida. Él lo vio en carne, lo vio muerto, lo vio sepultado y lo vio resucitado y lo vio en su ascenso. Entonces, aquí está un testigo presencial de las cosas. Aquí este testigo, que además de ser un testigo que vio los acontecimientos y vio en qué consistió la resurrección, además de eso, era gente ética, gente espiritualmente comprometida, gente que no iba a mentir, gente seria en su fe. Por eso estaba en el lugar donde estaba, ¿no? En segundo lugar, la resurrección provee un fundamento firme para nuestra fe en Jesucristo. Su resurrección es una firme afirmación, una firme prueba, diría yo, de que Él es todo lo que declaró ser, el Hijo verdadero de Dios. No hubiera pasado eso si no hubiera sido el Hijo de Dios. Es decir, si no hubiera estado sin pecado, no hubiera podido, solo hubiera sido un muerto más. Tal vez de una manera diferente a los demás, pero un muerto famoso, un hombre conocido que hizo muchos bienes en el tiempo que vivió, pero hasta ahí nada más. Pero la muestra de que Él es el Hijo de Dios, no que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios, es que Dios lo levantó de los muertos. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no hubiera habido ninguna razón para creer en Él. Que Él era diferente a todos aquellos que habían muerto antes de Él. No había ninguna, diría yo, es como los demás líderes de las grandes corporaciones
diría yo, religiosas que existen en el mundo, agrupaciones que aglutinan millones de gente, pero que su líder está muerto, no está vivo. Entonces, ¿qué esperanza tienen? Si su líder no se pudo levantar, pues ningún creyente de ellos se va a poder levantar, porque se supone que el líder es más que el maestro es mayor que los discípulos, y si no se pudo levantar el maestro, pues que se levante un discípulo, eso ya es muy remoto, eso ya es creer por deporte. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos prueba de que Jesucristo era el Hijo de Dios con poder. Porque Él lo dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Pero decir cualquier cosa se puede. Sí, nosotros decimos muchas cosas que no vivimos. Decimos muchas cosas que no hemos logrado hacer que se conviertan en realidad. Pero necesitamos conocer al que hizo lo que dijo que iba a hacer cuando sus fuerzas, es decir, su potencia personal se apagó en la cruz del Calvario. Aparentemente ahí estaba finalizado todo, lo bajaron, lo cargaron, lo prepararon sus discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, que fueron los que tuvieron acceso a eso por su nivel social y económico y político, y por quienes eran, ¿verdad? Pudieron estar cerca, tener acceso a la preparación del cuerpo físico de Cristo. Lo embalsamaron, en el sentido que lo envolvieron en bálsamo. Entonces lo vieron muerto. Le pusieron encima un quintal de bálsamo. Dice la Biblia que José de Arimatea, o Nicodemo, porque José de Arimatea aportó el jardín, el parque donde está la tumba. Pero Nicodemo aportó el embalsamamiento, llevó sábanas, llevó un sudario y llevó también 100 libras de bálsamo y mirra y todo lo que les ponían. Ahora, una persona con un quintal encima de bálsamo, ¿cómo se va a poder mover? Si no se levanta vivo con gran poder, no se va a poder. Pesa, un quintal pesa. Entonces los judíos pidieron, mientras Jesús estaba en ese tiempo ya previo a este gran acontecimiento que tenía que pasar, porque era como pasar el Mar Rojo, era como pasar el Jordán, pero más allá, por el valle de sombra de muerte. Y pues eso a todos nos preocupa. Entonces los judíos pidieron 2 veces a Jesús que les mostrara una señal certera para que ellos pudieran creer, porque ellos se manejaban por su razonamiento, no por revelación. Ellos no quisieron recibir algo que no probaran sus razones, su cerebro muy cultivado teológica y bíblicamente. En cada caso les dio una señal que indicaba hacia su muerte y resurrección, en cada uno de los 2 casos.
Dos casos fueron. La primera fue aquella en que Jonás pasó 3 días en el estómago, barriga o qué es lo que tienen los peces, de un pez gigante que se lo tragó. Está en Mateo 2, 38 al 40. Dice, no daré más señal que la del profeta Jonás. ¿Qué fue lo más impresionante del profeta Jonás? No fue su mensaje, no fue su carácter tempestuoso. Lo más impresionante del profeta Jonás fue su muerte y su resurrección. Porque nadie pasa 3 días en la barriga de un pez y se levanta, pues pasa vivo ahí adentro, tranquilo. No, él resucitó, no lo pudo digerir el pez y le dio mal de estómago, porque eso pasa con los tibios y los rebeldes, ¿verdad? A cualquiera que los ve les enferma su actitud. Y a Dios también, porque a la Odisea Jesús le manda un mensaje, les dice: por cuanto eres frío, no helado ni caliente, no frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Yo creo que Jonás estaba en ese tenor, en esa misma temperatura, que ni es fría ni caliente. Estaba en un mal momento el profeta, pero fue usado de una manera terrible al resucitar después de estar en la profundidad del mar 3 días. Además de eso, estaba en un pez, adentro del pez, recibiendo un baño continuo de jugos gástricos que deshacían cualquier cosa. Sin embargo, quién sabe cómo salió de ahí. Ha de haber salido con un olor impresionante, ¿verdad? Menos mal que había bastante agua en la playa, sin no saber cómo se hubiera limpiado. Entonces, la segunda vez señaló que él les dijo: destruid el templo y yo lo voy a levantar. Destruid este templo y yo lo levanto en 3 días. Ellos no le entendieron, indudablemente no le entendieron nada de las dos cosas, porque en primer lugar el templo había sido construido o reconstruido por Herodes en 40 años. Y él dijo que en 3 días, entonces ellos se molestaron mucho por la respuesta. Pero él no estaba hablando del templo de Jerusalén, él estaba hablando de su templo, del templo donde moraba la deidad. No había templo más seguro que ese, porque ahí adentro sí había una deidad. Era Dios. Dios, Jesucristo es Dios. Todo espíritu dice que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Así que mejor confesemos que Jesucristo vino en carne. Eso está en Juan 2, 18 al 21. Molestó mucho a los judíos la respuesta, indudablemente, porque no la entendieron. No la entendieron. Y que la iban a creer menos todavía. No entendieron lo de Jonás tampoco. Aunque eran tan expertos, yo no. Pero es ¿cómo podría decir? Es comprensible saber que no pudieron entenderlo porque tenían un velo sobre sus ojos, sobre su cabeza, el velo de la ley, y no les permitió ver. Segunda provisión, una certeza del perdón de pecados. Esa es otra provisión indubitable, segura y firme. Aquellos que creen en Él pueden tener la certeza del perdón de pecados. La justificación del pecador está confirmada, sellada, firmada, autenticada por la resurrección de Jesucristo.
¿cómo podríamos decir somos salvos por Jesucristo? Jesucristo es nuestro Salvador. Si la tumba estuviera con sus huesos ahí. No podríamos decir eso, pero esa tumba está vacía. Ahí hay un rótulo a la par de la puerta de la tumba que dice: no está aquí, ha resucitado. Qué palabras más contundentes las hablaron los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Esas son palabras contundentes que nosotros debemos guardar como tesoros caros en lo profundo de nuestras entrañas, en nuestros tuétanos, para cuando nuestra fe entre en inestabilidad, nosotros tenemos esa ancla poderosa para podernos afirmar de nuevo y levantarnos de cualquier momento difícil. Que si confesares con tu boca, dice Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces no es solo de creer, porque la gente cree. Ese es el gran problema. Por eso dice, somos cristianos, dice, porque creen y se arrodillan y lloran, se santiguan ante una cruz con un crucificado ahí, con una persona, digamos, una estatua hecha muy bien, digamos, por ejemplo, la de Esquipulas fue hecha por un artista impresionante, Quirio Cataño, en 1491. La hizo de madera de guayabo. Encontró seguramente una rama de guayabo con esa figura y la talló de tal manera que pues es declarado el lugar de la fe de Centroamérica, fe católica, ¿no? Porque nosotros no creemos en nada así. Nosotros creemos que Jesucristo murió así, pero resucitó de entre los muertos. Entonces esa es la clave de la salvación, creer que murió, que fue sepultado, pero se levantó de los muertos. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De qué serviría que se llevara nuestras transgresiones si no hubiese sido resucitado para nuestra justificación? Entonces nosotros fuimos justificados en su resurrección. Fuimos declarados justos, porque eso quiere decir que se llevó, Él cargó sobre sí nuestro pecado y lo llevó a hacerlo cenizas, y de ahí se levantó Él. Entonces nos declaró justificados, justos, por imputación. Así como en Adán somos declarados pecadores, en Cristo somos declarados justos, porque Él es el postrer Adán. Muy bien, solamente por su resurrección el creyente puede tener la confianza de que Dios estuvo satisfecho en el sacrificio que Cristo hizo en su favor. En verdad, el nuevo nacimiento es logrado a causa de la resurrección. No hubo nacidos de nuevo en todo el Antiguo Testamento hasta la cruz, hasta la tumba, diría yo. No hubo nacidos de nuevo.
Los nacidos de nuevo empezaron a partir de la resurrección. Eso es lo que dice aquí. Solamente por su resurrección el creyente puede tener la confianza de que Dios estuvo satisfecho con el sacrificio que Cristo hizo en su favor. ¿Cómo sabríamos que Dios recibió ese sacrificio si Él no ha pedido sacrificios humanos? Ni siquiera sacrificios de animales, sacrificios y ofrendas no quisiste. Pero la ofrenda que vino a poner sobre el altar del sacrificio, el Dios Hijo encarnado, fue suficiente y quedó, diríamos, ratificada por su resurrección. De ninguna otra manera se hubiera podido lograr semejante cosa. Primera de Pedro 1:3, otra vez el mismo testigo. Citémoslo de nuevo para oír su declaración, porque eso es la Biblia, un desfile de testigos. Nosotros necesitamos entrevistar a esos testigos, porque últimamente quienes van a salir beneficiados con el testimonio de estos hombres que vieron, oyeron y palparon al verbo de vida, ese testimonio trae vida, trae elementos de juicio, trae, diríamos, la fe se afirma con esos testimonios. No están diciendo ellos que oyeron, están diciendo que lo vieron. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note, ¿qué esperanza podríamos tener si no hubiera resucitado Él? Punto 3. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Es el monte que ya no tuve la oportunidad de complementar el domingo por el tiempo. Ese es el monte del incienso. El monte de la mirra es el Calvario, pero el monte del incienso es la diestra del Padre. Es el lugar donde el Hijo está honrando continuamente al Padre por la eternidad, por lo que hizo. Bueno, indudablemente el Hijo es el que operó, ejecutó, diría yo, la salvación y reconcilió lo que estaba en la tierra con lo que estaba en el cielo, y seguramente saber cuántas otras creaciones fueron beneficiadas o condenadas, como los ángeles que no guardaron su dignidad. Esta operación de resurrección les selló su sentencia eterna de condenación a todos los perdidos. Por eso es que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no ya es condenado, porque Cristo resucitó. Y si no creyeron en el que resucitó, pues no va a haber quien lo salve. Por causa de la verdadera resurrección de Cristo, ahora tenemos un sumo sacerdote que es comprensible, misericordioso y fiel. Eso lo mostró Él en la tierra. Pero ahora, con toda la gloria que tiene, con un nombre que es sobre todo nombre, sentado a la diestra del Padre, después de haber estado en un cuerpo, me proveíste cuerpo, dice la Biblia, un cuerpo humano, verdadero hombre, verdadero Dios, ser hijo de un carpintero, en la casa de un carpintero, ser cuidado y alimentado por una mujer
piadosa. Y hasta tuvo que salir huyendo desde bebé. Lo andaban persiguiendo porque los que persiguen al pueblo de Dios no están persiguiendo, en realidad no están persiguiendo a débiles hombres. Están persiguiendo al que está dentro de esos débiles hombres. Están persiguiendo la verdad. Es porque están antagonizando la verdad. Son enemigos de la verdad y de alguna manera lo demuestran siguiendo, persiguiendo, atormentando, entregando a leones y a fieras, poniendo como espectáculo a los creyentes en los circos romanos, por ejemplo, las grandes arenas. En todo Italia se ve esa historia en los grandes edificios que todavía están ahí de pie como testigos mudos de aquello que ocurrió en tiempos pasados, donde las doncellas y los jovencitos eran entregados a las fieras por su fe. Y ellos se entregaban a la muerte, entraban cantando porque se sentían dichosos de ser tenidos por fieles, de morir por la causa de Jesucristo. Entonces veamos un poquito más de Hebreos 2:17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar pecados del pueblo. Él es el testimonio vivo de nuestro perdón, como Adán es el testimonio de nuestra condenación. Aunque él se tornó a Dios a través de los sacrificios, esa vuelta, esa conversión de la luz a las tinieblas, le costó su descendencia. Un creyente nunca debe ser firme, porque cada vez que regresamos de la luz a las tinieblas, dejamos parte de nuestra descendencia bajo el abrigo de las tinieblas. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué maravillosa verdad. Nosotros no estuviéramos de pie si tuviéramos un Dios, un Salvador muerto. No estuviéramos de pie. ¿Quién nos sostendría? Pero allá está Él, a la diestra del Padre, cuando nos ve hacer cosas a lo mejor indebidas. Él intercede ante el Padre para que las disciplinas sean soportables, y también nos da la luz apropiada para que, por el Espíritu, para que nosotros entendamos que las disciplinas son necesarias y que muchas veces, o la mayoría, siempre, nosotros damos como el punto de partida de una disciplina. Nuestras acciones no provocarían disciplina si fueran justas. ¿Para qué? Punto 4. Su resurrección asegura al creyente todo el poder necesario para la vida y el servicio.
Eso nos da una satisfacción impresionante, hermano, saber que nosotros, débiles hombres, débiles seres mortales, podemos servirle al inmortal y hacer cosas que nadie puede hacer en este planeta, en este estado humano pecaminoso. Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos, porque el que está en nosotros es el que opera aquellas acciones en el mundo espiritual, como por ejemplo echar fuera demonios, sanar enfermos, ver el futuro, profetizar, discernir qué espíritus están operando en las atmósferas, y ver cómo los enfermos, después de estar ya desahuciados, se levantan para seguir viviendo un buen tiempo más. Dice uno, ¿qué pasó aquí? Pues un milagro, es un milagro. Son cosas que no las hacemos nosotros como hombres de barro, sino las hace Dios en nosotros. Dios en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El apóstol Pablo expresó el deseo más grande de su vida cuando dijo, a fin de conocerle en el poder de su resurrección, Filipenses 3:10. Él quería conocerle, cómo resucitó de los muertos, conocerle resucitado, no muerto, porque la última visión que tuvimos y la cual siguen todos es al Cristo muerto. Y hasta le celebran su muerte, pues. No están diciendo, no están alegres porque está vivo, sino están alegres porque está muerto. Hacen grandes fiestas, grandes festivales idolátricos y de todo tipo, como festejando su muerte, no su resurrección. El gran milagro que siempre incitaba a la fe en los seguidores de Dios en los días del Antiguo Testamento era la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Todos sus padres vivían recordándoles a sus hijos de generación en generación lo que Dios había hecho al pasarlos por el Mar Rojo, al librarlos de la mano de Faraón, sacarlos a libertad e introducirlos a la tierra de Canaán. Eso era como lo máximo que ellos podían anunciarles a sus hijos, a sus generaciones. La demostración más grande del poder de Dios en el Nuevo Testamento es el levantamiento de Jesucristo de los muertos. Esa es la demostración más grande de todos los tiempos, no del Nuevo Testamento, de todos los tiempos. No ha habido algo más que supere semejante acontecimiento que la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esto parece ser diría yo, la vara con que se mide el poder de Dios, con que es medido el poder de Dios, porque eso era lo que pedían los fariseos, la vara para medir hasta dónde llegaba el poder de Dios. Y la vara que les enseñó Jesús, el metro que les enseñó Jesús fue la resurrección. Entonces creo yo que el que entiende la resurrección de Jesucristo y la asimila y la vive, pues no puede ser el mismo hombre que era antes de creer en Jesucristo. Pablo ora para que los santos en Éfeso puedan saber cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es como la demostración máxima. No él, diríamos, va a levantar millones
después de la resurrección de Cristo. Millones. Pero haber levantado al justo fue la llave que abrió. Fue como arrebatarle la llave a la muerte y al Hades o al infierno, sus dominios, los dominios que tenían antes. Nadie podía salir de ahí. Pero ahora, por eso le preguntan como de una manera sarcástica, diría yo, no usa ese sarcasmo la Biblia, pero de alguna manera los profetas sí usaban algún tipo de sarcasmo cuando se referían a sus enemigos en la guerra. Le dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el pecado está hecho cenizas. Diría yo, el germen del pecado está hecho cenizas. Habita la pandemia en las personas, pero los que creen en Jesucristo, ya el pecado no se enseñorea de ellos. Los puede alcanzar, ¿cómo no? Pero no es su Señor, el último Señor. Su Señor está sentado a la diestra del Padre. Entonces, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, según Efesios 1, 19 y 20. Este fue el poder que derrotó la muerte. Efesios 1, 19 dice que la supereminente grandeza de su poder es para nosotros los que creemos. Esto es suficiente para que cada día y cada emergencia nosotros podamos salir victoriosos, porque si nos va a levantar de la muerte, estas cosas triviales de aquí, momentos difíciles, momentos de angustia, pues van a pasar como un soplo, hermano. No es una cosa definitiva, no es un estado final de las cosas. Punto 5. Note lo que estamos viendo. Esto es importante atesorarlo. Esto es como fundir en oro puro nuestra fe. Tenemos la certeza de la resurrección y de la inmortalidad. Con la resurrección de Cristo, la muerte había sido derrotada. Indudablemente la muerte se quedó sin acción, sin palabras, sin llave. Ya no es su reinado desde Adán hasta Moisés. Cesó ahí. Cayó el trono. Fue el primer trono que cayó. Y todos los demás tronos los tenemos que votar nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros somos los que debemos publicar la multiforme sabiduría de Dios y hacérsela saber a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Para qué? Para derrumbarlos. ¿Cuáles son la fuerza legal de estas palabras, de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que respalda la palabra de Dios? La resurrección de Jesucristo. No hay respaldo mayor que ese. Como las monedas de antes, que su respaldo mismo era su peso, porque eran de oro. Cuando se volvieron un objeto codiciable y de corrupción, porque les empezaron a mezclar cobre, ya dejaron de ser lo que eran las genuinas monedas, la genuina moneda, como un medio como reserva de valor, medio de cambio y unidad de cuenta. Entonces, hoy las monedas tienen que ser respaldadas por algo.
De hecho, se respaldaban con oro, pero pues sí, lo mismo pasó. Saber dónde estará el oro de nuestros países. No sabemos dónde están, ya no está aquí, eso sí, tal vez podemos, ya no está en nuestros países, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica o saber dónde más. A lo mejor ya no está. Por eso las monedas han tenido que ser incluso sustituidas debido a su inconsistencia, a su debilidad y que no cumplen las funciones a sus ciudadanos. Entonces, note, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Él tenía, eso dice Efesios 2:14, con la resurrección de Cristo la muerte había sido derrotada. Sí, claro. Por medio de la muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. 2:14 de Hebreos, ahí está eso. Diría yo que sería como un canto el que deberíamos nosotros entonar en nuestros cultos como lo hizo Isaías y también Ezequiel. Cantaban: cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Tú derribado eres como vástago abominable, como vestido de muerto pasados a cuchillo. Ya te terminaste. Diría yo que deberíamos recordárselo continuamente, que nosotros lo sabemos, lo creemos y lo notificamos. Notificamos la multiforme sabiduría de Dios de la manera en que Él destruyó a los seres que originalmente se rebelaron contra Dios. No los destruyó con un abuso de poder, no los destruyó por el poder de su fuerza, los tiró al lago de fuego, aunque ya está hecho, ya está. Los derrotó primero jurídicamente, quitándoles todos los derechos para después, basado en ese desfile de cargos, porque descargos no tienen ni uno, debido a que no tienen salvador. Nosotros tenemos cargos, pero tenemos el descargo mayor. El pecado original lo llevó Cristo y nuestros pecados también los llevó en su muerte. Entonces tenemos descargos, pero los que no tienen salvador, los que no tienen mediador, los que no tienen cordero, pues tendrán que pagar la sentencia porque no tienen descargo alguno en el desfile de pruebas que será presentado en el trono blanco. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber estas cosas, tenemos que entenderlas, tenemos que aprenderlas, tenemos que ilustrarnos, tenemos que prepararnos, porque como dice la Escritura en Corintios, ¿o no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? ¿Cómo no podemos juzgar cosas triviales de aquí, ni siquiera nosotros mismos? Y no nos podemos juzgar a nosotros mismos, no somos capaces de aceptar nuestros errores, nuestras limitaciones, no tenemos esa capacidad mínima de reconocer nuestros errores. Menos vamos a tener la capacidad de juzgar personajes que en otro tiempo tuvieron tanto poder, tanta autoridad delegada por Dios, que fueron siervos de Dios, como el diablo, por ejemplo. Sin embargo, no los vamos a poder juzgar si no estamos preparados. Entonces, el poder de su resurrección conquistó el imperio de la muerte. En una de las últimas imágenes tenemos que el Salvador en Apocalipsis 1:18, Él tiene las llaves del infierno y del Hades.
como nota, ya no las tiene. Ya no las tiene la muerte. Ya no las tiene, el diablo ya no tiene imperio. Ya no tiene, él asusta. Es un espanto, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser, dice la Biblia. Espanto, una cosa es ser un espanto y otra cosa es tener alguna autoridad para ejercer alguna función oficial en el reino. Ya no tienen ninguna. Y de hecho las tinieblas no la tienen porque están al margen de los principios fundamentales del reino de Dios. Entonces es un espanto que asusta a los santos, que los engaña, que les da gato por liebre. Y los santos inocentes, esos sí son santos inocentes, les deberían de celebrar el día 28 de diciembre, en lugar de celebrarlo en Antiguo Cuscatlán, se los deberían celebrar a todos los santos que reciben gato por liebre. Una cosa es gato y otra cosa es liebre. No recibamos las cosas que nos ofrecen las tinieblas, solo son un espejismo, una llama que solo nos quemó, pero que al momento que pasa todo el accionar de aquella oferta tentadora, no quedó ni cenizas diríamos como en nuestro capital. No quedó nada. Ni siquiera uno entiende cuando está uno perdido o cuando está practicando el pecado, ni siquiera uno entiende que el pecado mata. Bueno, Primera de Corintios 15, 54 al 57, note bien esto, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, tragada, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora entendemos nosotros, ahora logramos comprender. Hágame favor de poner atención, hombre. Ahora logramos entender por qué la ley, que es santa, perfecta, vino a revelar el pecado para que fuésemos reos. Pero que cuando terminó su función, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, como solían cancelar aquellas letras de cambio que les perforaban con un como clavo, las perforaban y media vez estaban perforadas. Ya no tenían valor exigible, coercitivo, ninguno. Se había terminado su valor. Entonces, Cristo por eso primero cumplió la ley, una medida que sentenciaba a los hombres que no la cumplían. Él la cumplió y la dejó clavada en la cruz del Calvario, como diciendo: la deuda generada por la aceptación de la ley quedó cancelada en todos los que creen en su nombre. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que al anular o anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, exhibió públicamente a las potestades y los principados. Claro,
al anular el acta de los decretos que nos era contraria, quedó sin efecto el pecado, en el sentido que quedó pagado. Aunque cometamos pecado, abogado tenemos Salvador. Entonces la muerte, oiga, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Si no hay ley, como la ley ya está clavada, entonces para todos los que creen en Él llevó esa ley en Él cumplida. De tal modo que ya por la ley no nos pueden a nosotros acusar de nada. No tenemos nada que, porque creemos en ese sacrificio vicario. Entonces, más sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, Él vino a anular la ley, vino a cumplir la ley, como en la contrapartida del que la transgredió en el Edén. Aquel la transgredió y nos trasladó de la luz a las tinieblas. En él. El postrer Adán la cumplió y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo, Jesucristo. Por eso es que estamos en esto. No es porque tengamos idea que somos salvos o porque no tengamos que hacer. Claro que tenemos que hacer. Claro que tenemos capacidad de desarrollar cualquier trabajo que se nos ponga enfrente. Tenemos la capacidad. No estaría yo en esto jamás si no tuviera la certidumbre de lo que estoy enseñando como apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con él, con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Note, Pablo estaba seguro de eso. Punto 6, su resurrección nos garantiza el día del juicio. La resurrección de Cristo es el testimonio fiel de que Dios ha hecho un día de juicio venidero. El uno es tan seguro como el otro, dice un teólogo llamado Evans, un teólogo de los más conocidos. Dice, el uno es tan seguro como el otro porque la resurrección de Cristo probó que Él es Dios, que Dios está en los cielos, que Jesucristo es el que Dios envió para salvación y que los que no se acogieron a esa oferta salvadora tendrán que pagar por sí mismos su transgresión, la herencia de Adán y sus agravantes en su vida siguiente. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso va a ser un susto de paros cardíacos cuando lo vean venir en las nubes. Todo ojo le verá. Y por eso dice que las personas van a pedirle a las peñas y a las rocas que caigan sobre ellos para no ver al rostro de aquel a quien traspasaron, pero la muerte va a huir de ellos porque van a tener que enfrentarse al resucitado. Hechos 10:41 al 42, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez
de vivos y muertos. Ay, mis hermanos, no, que no nos alarme nada. Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. Dejémoslo rugir dentro de nosotros ante la adversidad. La adversidad solo nos va a tallar y nos va a preparar para ser agradables a Dios. Termino ya Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amado, cuando uno entiende estas cosas, poco a poco va perdiendo el temor a todas las demás cosas que nos amenazan. Debemos perder el temor a lo que nos amenaza y levantarnos como verdaderos hijos de Dios para arrasar con el reino de las tinieblas y con sus colaboradores. Que el Señor bendiga su alma con luz, con revelación, con autoridad y poder, carácter, para detener el avance del reino de las tinieblas en su casa, con su familia, con sus hijos, con su vida, en su nación, donde usted esté, en su continente. Sea usted una persona que haga que el reino de las tinieblas entre en consideración y en crisis cuando lo oiga mencionar. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo prospere. Nos volvemos a encontrar el próximo día como hoy a través de este medio. Que Dios lo bendiga. Un abrazo para todos. Amén y amén.